transforma, eres una persona distinta después de leerlo. Y con este libro a mí me ha pasado esto. Y he empezado a buscar el significado de la palabra intimidad, pero bueno, Marcel Proust decía que cualquier obra de arte, si se acompaña de una teoría, es como hacer un regalo y olvidarse de quitar la etiqueta del precio. Vamos, una ordinariez, un error. Así que yo no voy a hacer ninguna teoría de este libro, lo voy a mimar, os voy a contar las impresiones y las emociones que a mí me ha sugerido. Por ejemplo, me han hecho reflexionar sobre lo que es la intimidad, que es algo que todos sabemos lo que es, porque lo vivimos, lo sentimos, pero que es difícil de aferrar, es difícil de analizar, de definir. Y yo pensaba, cuando uno nace y es un bebé, pues realmente no tenemos ninguna intimidad, estamos ahí desnuditos, desvalidos, dependemos de todo, no existe la intimidad va creciendo en nosotros. Y cuando empezamos a ser un niño un poco más grande, pues te empiezan a regalar un libro que tiene como una especie de tapita, que a veces incluso tiene una llave, un lugar, un espacio en el que podemos contar nuestros secretos. Incluso cuando en la cultura cristiana hacemos la primera comunión, te regalan un libro de nácar, ese material tan inocente, pero ese libro tiene unos broches dorados también para preservar lo que está encerrado en ese libro. Y luego sigues creciendo y empiezas a descubrir la importancia de un pestillo, de un cerrojo, de tu propia habitación, a confesar los momentos más interesantes de tu vida, tus pecados, en un armario de madera que tiene unas celosías y en cierta oscuridad. La oscuridad yo creo que también se necesita para esa intimidad. Hay una escena de la película de Víctor Erice, El espíritu de la colmena, en el cual están las dos niñas ya acostadas en la cama a oscuras, y en ese momento anterior al sueño, que el sueño es la mayor intimidad, eso sí que no lo podemos transmitir a nadie, por mucho que lo contemos, lo diluimos, ¿no? Y entonces Ana le dice: Isabel, estás dormida. Y a partir de ahí le confiesa lo que ha visto, que le sorprende y que no sabe cómo digerirlo, cómo entenderlo, ¿no? La intimidad está presente en este libro todo el tiempo. A mí me parece que este libro es como unas gafas, ¿no? Es una especie de... Yo creo que todos somos miopes, ¿no? Y tenemos una niebla delante para ocultar cosas que están ahí un poco como esa niebla amarilla con la que definía Borges su propia ceguera. Y a veces esa niebla se disipa con unas palabras, con un libro, con un descubrimiento, ¿no? Hay un vídeo pequeñito que he visto hace unos días, que es una niña de 2 o 3 años, que debe ser muy miope, y la pobre no quiere de ninguna manera que le pongan unas gafas, y está rabiosa, indignadísima. Y hay un momento en que consiguen colocarle las gafas, y ella tiene una expresión maravillosa de felicidad y asombro. Y asombro y felicidad es lo que a mí me produce este libro. Por otra parte, yo creo que es un libro pues muy promiscuo, la verdad, porque me parece que mezcla cosas que están muy distantes y son sorprendentes, que son parejas de baile que yo no hubiera imaginado con anterioridad, ¿no? Vemos a Adolphe Loos bailar con Josephine Baker, un foxtrot y un charleston, pero además, claro, Adolphe Loos tan austero, tan elegante, tan sobrio, el ornamento y delito, y desmelenado bailando, pero con todo no es el baile que más me sorprende, porque hay otro baile que me sorprende todavía más, que es el de Adolphe Loos y Marcel Proust, porque Marcel Proust pues nació un año después que Adolphe Loos, 1830 y el 71, pero nunca había oído a nadie o había leído que se les comparara, en principio porque parecen muy distantes. Adolphe Loos es el espíritu de la modernidad, ¿no? Después de la casa burguesa como un estuche en el que se guardan los objetos de la casa, los pequeños tesoritos, despierta ese concepto, y Adolphe Loos empieza a construir unas casas que son promenade, que son itinerarios, que son espacios que fluyen. Despierta la modernidad en arquitectura. Pero ese despertar es el mismo que tiene Proust. Y no me refiero tanto a esas escenas que él describe tan maravillosamente, de cómo al salir del sueño y despertar
empieza a escuchar los diferentes sonidos de la ciudad de París o la extrañeza que le produce el despertar en una habitación desconocida, extraña, de un hotel. Es un despertar diferente porque Marcel Proust, bueno, declaro mi amor absoluto por él, por si no se transparentaba, y es equívoco porque él tiene ese aspecto así siempre tan antiguo, ¿no? Con su camelia, con la vestimenta oscura, el peinado con un recito, y esas imágenes yo creo que han influido y no hay muchas personas que a lo mejor no han descubierto la modernidad absoluta que tiene en su obra, ¿no? En la cual después de un siglo XIX buscando constantemente la objetividad en diferentes movimientos, que es naturalismo, es realismo, Proust expone el triunfo de la subjetividad y realmente quedan atrás Balzac y Zola y Stendhal y Flaubert, y él, por esa sensibilidad tan exquisita que tiene, filtra toda la realidad y nos la transmite. Esa es una de las parejas de baile que aparecen en el libro de Fernando, pero bueno, solo voy a contar unas pocas, pero es que hay algunas que me gustan especialmente. Por ejemplo, la de Juan Navarro Valldeberg y la de, Lluyol, Josep María Lluyol. Juan Navarro, lo primero es un artista, pero es un arquitecto que tiene la sensibilidad, bueno, hay gente que necesita abrir la Biblia para encontrar una cita determinada para una contestación en un momento. Yo, en vez de la Biblia, hablo del libro de Paul Valéry, porque Paul Valéry tiene unas citas siempre que son exactas, ¿no? Es como, dice algo así como, el arte vale, un artista vale por 1000 siglos, abrevia el curso de la naturaleza. Ese camino rápido, intuitivo, que desde otras facetas profesionales se tarda mucho más en llegar al final. Entonces él hace un proyecto que no se construye, es un proyecto para un concurso de una revista muy prestigiosa que le premian, que es una casa para una intersección. Y en esa casa lo que hace es elementos de Marcel Duchamp, que él había quitado la utilidad, bueno, el famoso urinario, que ya no sirve para lo que se prevé, sino que tiene un significado nuevo. Él elige elementos, una puerta especial, un molino, y los reconfigura y les da un nuevo sentido. Y no solo eso, sino que al lado de la casa pone una piscina en la que están bañándose alegremente, pues está Brancusi, está Ivy Reynolds y está el propio Marcel Duchamp. Comparten un agua que es como lo que fragua la relación entre ellos, que puede simbolizar el arte. Juan utiliza de una manera más intelectual esos recursos del arte, mientras que Lluyol es un arquitecto que trabaja mucho con Gaudí. Gaudí es más conocido, pero Lluyol es que es maravilloso porque es un arquitecto muy mediterráneo, muy imaginativo, que ha sentido lo que es la tramontana. Bueno, tiene una cabeza muy libre, ¿no? Y las señoritas Bofarul, que se llaman Dolors y Pepita, ¿no? Las señoritas Bofarul le encargan un trabajo en su casa de mantenimiento, prácticamente es una cosa bastante sencilla. Pero él se lo pasa también viendo a ver a las señoritas Bofarul, que se queda varios años yendo allí a su casa y les coloca algunas obras, ¿no? Por ejemplo, en la cubierta de arriba pone un porrón gigantesco y unos restos de una vajilla, pero grandes. Y es como una especie de altar al dios del sol desde alguien que es muy mediterráneo, muy solar, ¿no? Entonces, estas dos personas que contrasta Fernando, claro, son muy diferentes, pero yo creo que coinciden en algo que es en la capacidad de juego, de disfrutar, de divertirse como locos haciendo las cosas que hacen, ¿no? Hay otras muchas parejas, ¿no? Por ejemplo, pues yo qué sé, los Eames, que son dos arquitectos americanos, que bueno, son un poco más jóvenes, como 20 o 30 años, ¿no? Más que otra pareja que son los Smithson. Los Eames son americanos, los Smithson son ingleses. La relación entre la casa y los objetos que contiene, que forman una especie de complot, en el caso de los Eames es, digamos que la casa acaba pareciendo un objeto de los que ellos diseñan. En el caso de los Smithson es al revés, ellos diseñan un prototipo, una casa en la cual la arquitectura de la casa absorbe los objetos. Bueno, todo esto mucho mejor y más ampliamente está explicado en el libro,
También compara, yo que sé, las cárceles de Piranesi, esos espacios interiores enormes como para grandes héroes o gigantes que ya no viven, los compara con lo contrario, con la desnudez de Superestudio en el Monumento Continuo, o las visitas que hace la asistenta de Truman Capote o de Lucía Berlín a las diferentes casas de las que tiene llave, no son suyas, pero tiene derecho a entrar, con los intrusos de Kim Ki-doo en la película de Hierro 3, ¿no? Que son intrusos que estos no tienen llave, fuerzan la casa, pero son generosos y entonces hacen algún servicio a la casa que invaden. Limpian la ropa, arreglan un reloj, luego se van y dejan todo como estaba, con una pequeña mejora. Son diferentes puntos de vista todos que intentan atrapar esa intimidad, ¿no? Hasta vamos a descubrir que Fra Angelico es un gran urbanista, porque podemos asistir en un capítulo a la anunciación de Gabriel, del arcángel Gabriel, a la Virgen. Entonces el arcángel, claro, viene de un mundo alado, del aire, con alas, con colores, y viene con los pies descalzos, y guapísimo. La Virgen está vestida muy pudorosamente, ocultando mucho su cuerpo, y sale de una casa. ¿Y cuál es el lugar de encuentro? Un atrio, un pórtico, que viene a decirnos que realmente para sacar adelante esa parte más espiritual de nosotros mismos deberíamos tener un espacio intermedio entre el exterior y el interior de una casa. Bueno, el libro está lleno de cosas así, y yo creo que es un libro que genéticamente variado, porque siempre nos han dicho que no se puede procrear con un primo, o mucho menos con un hermano, con un padre, claro, porque el resultado es un estropicio, pero a la vez vemos países como Brasil, que tienen una mezcla de culturas, de razas, en los cuales el resultado, el producto son una gente guapísima, ¿no? Y a mí este libro me parece como un mulato guapísimo, bailón, así, ¿no? Que me recuerda al libro de Lezama Lima, El Paradiso, ¿no? Que diferentes lenguas, diferentes formas de bailar, diferentes pulsos, porque al final casi de las cosas más personales que tenemos es el pulso, el ritmo al cual queremos que nos sucedan las cosas. Eso es algo tremendamente personal, ¿no? Y bueno, pues nada más ya para terminar, decir que sobre la intimidad, este libro está muy bien escrito y está escrito además detrás de una cortina, porque al leerlo se conoce bien el mundo de Fernando, pero él no aparece la palabra yo, por ejemplo. Está escrito con una discreción y una falta de exhibicionismo y de vanidad enorme, ¿no? Y bueno, quizá la última frase es el rum rum del aire acondicionado. Pues yo creo que Fernando, que también dice que los fantasmas son producto de la piedad por la soledad de ciertas casas que están deshabitadas, ¿no? Que la piedad hace que se formen esos fantasmas. Pues yo creo que también Fernando ha querido conceder a la arquitectura, a las paredes, una respiración, ese aliento, ¿no? El aliento común, la intimidad es el aliento vital, ¿no? Y las hace respirar a través del aire acondicionado. Y bueno, nada más. Gracias, Fernando. Y le paso la palabra a Juan, que, bueno, Juan, aparte de todo lo que ha dicho Lola, que es verdad, es también director de la Escuela de Arquitectura de Toledo, y sobre todo es una persona que le gusta discutir alegremente y le gusta mucho reírse. Y yo le doy muchas risas, entre otras muchas cosas. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos y gracias, Beatriz, porque nosotros nos hicimos amigos hace ya bastante tiempo, de una manera curiosa. Con Fernando, en el momento más triste del Colegio de Arquitectos, cuando no iba nadie a las conferencias, ¿te acuerdas? Me acuerdo una vez que estábamos Fernando y yo y otro, dijimos, vamos a ver cómo hacemos para que haya más actividad, ¿no? Ese fue el asunto, ¿no? Y luego me acuerdo con Beatriz, cuando estaba en el ayuntamiento, me acuerdo de una cosa muy divertida, como ha dicho que nos reíamos, es verdad. Me acuerdo que me llamó estando en el ayuntamiento y me dice, oye, tenemos que pensar sobre la ciudad, ¿no?
Entonces nos reuníamos en un sitio con algunos técnicos municipales y decíamos, hay que poner la puerta prohibido entrar, estamos pensando, ¿te acuerdas? Estábamos pensando, ¿no? Y estábamos nosotros en una historia en la que otros estaban con una mente completamente diferente, ¿no? Bueno, en esto de la mente diferente, mientras hablabais, todos habéis hecho una cosa con la que no estoy de acuerdo, que es la siguiente. ¿Qué día habéis elegido tan malo? Muchísimas gracias por venir, un día tan malo y tal. Y yo he pensado, ¿pero qué día? Yo tenía unas ganas de venir porque hacía un frío en la calle. Entonces decía, pero por favor, ¿a cuándo llego ya a la librería? Porque ahí estaremos todos calentitos. Y es verdad que me he dado cuenta, he aprendido que lo mejor para presentar un libro es que el día sea horrible. Muy malo. Eso está bien, ¿a que sí? Tú lo sabías, Lola. Sí. Yo creo que es Sí. A mí me encantan estos días. Funciona. Aquí dentro me encantan. Habéis elegido el día perfecto. Sí. Bueno, cuando me llamaron ellos, que yo no pude estar el día de Naos, y que lo lamento, estaba Luis Martínez Santa María, ¿no? Y que seguro estuvo fenomenal. Bueno, este rinconcito no lo tienen en Naos, ¿eh? Te lo advierto. Son grandes amigos, no son competencia. No son competencia, efectivamente. No. Pues, claro, yo pensaba que no tanto que decir sobre el libro, sino aprovechar la oportunidad para que quien nos diga el libro sea el autor, ya que además me he realizado un repaso con un montón de temas que tengo aquí, que tiene gracia. No, me viene fenomenal porque así vamos matizando. Y yo creo que está muy bien que sea él el que nos diga. Entonces le digo, mira, Fernando, te voy a hacer unas preguntas sobre lo que has escrito, porque claro, yo creo que tienes que escribir el segundo libro, porque no me has dejado nada claro el tema de la intimidad. No me lo has dejado nada claro. Y entonces, claro, la primera cosa que me hizo gracia es que el libro empieza diciendo, este es un libro breve. Dice, pero se fue escribiendo durante mucho tiempo. Entonces me hacía gracia pensar, y te pregunto, ¿tal vez hiciste el libro desescribiendo un libro? Bueno, esto solamente me pasa a mí por traer a dos personas tan brillantes a acompañarme, claro, que me van a desbaratar todo lo que pensaba decir. Bueno, Beatriz ya ha dicho bastante de las cosas que ya os voy a ahorrar después, y Juan ahora me hace una pregunta que yo lo siento, pero soy mucho más ortodoxo. No, este libro se ha escrito puntada a puntada, o sea, realmente es un libro elaborado a partir de una idea que surge, digamos que después de leer el libro de la intimidad de José Luis Pardo y diciendo cómo esta cosa tan importante, tan callada, que nos sucede a todos, tiene una relevancia espacial, sucede en el espacio, y como arquitectos a lo mejor podemos decir algo más sobre ello. Y a partir de ahí voy, digamos, no sé, coleccionando pequeñas historias, personas que han escrito sobre ello, ideas que se me ocurren, relaciones entre cosas un poco heterogéneas, y va surgiendo el libro, pero no he descrito. No tenías un libro gigantesco que has ido quitándole cosas. No. Tal vez al mismo libro, según iba pasando el tiempo, se iba haciendo más delgadito, eso es verdad. Pero era el mismo libro. No, era bonito eso, mucho tiempo, una cosa breve. Sí. Es un asunto que me ha gustado. Sí, pero porque iba adelgazando, no porque por eso hubiera otro libro. Me ha gustado. Bueno, yo digo libro, cosas que al pasar el tiempo, sí, era sometido a adelgazamiento periódico. Yo creo que dices muchas cosas que yo no sé, y claro, me lo tienes que explicar, porque, por ejemplo, dices, la intimidad aparece cuando quiere. Y luego dices, no deja rastro. Entonces me pregunto yo, ¿es una cosa que existe, es independiente a ti y no deja rastro? Es impresionante. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, vamos a ver, Juan es terrible porque me va a deshacer los momentos literarios que yo me he permitido en el libro. Oye, claro, has hecho mal. No, pero eso, yo sabía que esto iba a suceder. Pero es verdad, o sea, que es un recurso literario. Hacer que la intimidad se personifique, que tenga como una especie de voluntad propia. Pero ¿no te parece a ti que también se da? Realmente la intimidad se produce cuando hay ciertas condiciones obviamente de silencio, de falta de agitación, de un lugar más o menos adecuado, aunque la intimidad también se puede producir al exterior, sin duda. No hemos hablado de la intimidad que se da en los coches, por ejemplo, ¿no? La intimidad que se produce y es bien intensa. Bueno, la intimidad se da en ciertos momentos. Entonces, me he permitido el recurso literario de decir que aparece cuando quiere, por decir que tiene un cierto tono de capricho, o sea, que es difícil
poder decir, se da de una manera inequívoca cuando sucede esto y esto. No, hay ciertos componentes. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Es decir, ocurre que dices, hombre, voy a tener intimidad y no la tienes. Sí, no es un acto de voluntad, efectivamente. ¿No? Me ha parecido que querías decir eso es, sucede. Sí, otra cosa que dices, no, me voy a ir rápido porque tampoco os quiero aburrir. Dice, la casa nos representa, y luego dices, nos disolvemos en ella. Y ahora te pregunto, hay mucha gente que está, esto es un tema político, hay mucha gente que está representada por su casa, o la gente no se da cuenta que debería estar representada por su casa y debería pedir ayuda. Eso es una postilla un poco para los arquitectos, para que hagamos trabajo. Ya, sí, no, pero no voy a entrar ahí. O sea, realmente, yo estoy jubilado ya. Entonces, no, es broma, no, pero quédate con esto, con esto. La casa nos representa, nos disolvemos en ella. Nos disolvemos en ella, pero es distinto. Yo creo que hasta las casas en las que hasta las casas que no nos representan, Juan, hay momentos en los que nos entregamos a ellas. Nos disolvemos en ellas porque lo necesitamos, porque hay algo consustancial al ser humano que podemos llamar como relajación, descanso, encerrar todas las digamos las ventanas, ¿no?, de alerta, y en donde esa intimidad se produce donde quiera que sea la casa buena arquitectónicamente o mala, sea un cuchitril, sea un palacio, y se da y no sé, y eso es otra cosa. Yo creo que lo que dices a mí me interesa mucho como arquitecto, pero es otra cosa distinta. Aquí estamos hablando, lo digo en algún momento, de la casa como como algo que es prelingüístico a la arquitectura, en el campo de la arquitectura, donde todavía no tiene forma, o si la tiene se disuelve. O sea, yo cuando tengo esos momentos de intimidad no tengo conciencia del espacio en el que estoy, o no lo tengo de una manera lúcida, por decirlo así. Mira, sigo con esto, tú dices, la intimidad no está necesariamente, es muy importante esto, en el espacio de una casa, es lo que estás diciendo, sí, confortable, ni se anula en el hacinamiento de una prisión. Espera, y dices, la intimidad nace allá donde alguien amplía un espacio mental para permitir la entrada de otro, no importa dónde. Espacio no importa, eso me parece maravilloso, porque claro, es verdad. Dices, yo te quería preguntar qué significa, pero has hablado prelingüístico, pero ahora te pregunto, ¿no crees que en este momento la reflexión que tenemos que hacer los arquitectos es esta? Juan. Oye, déjate de historias con el espacio. ¿Cómo consigues que la arquitectura que te envuelva te ayude a conseguir la intimidad, no? Sí, no, esa pregunta es la pregunta que nos estamos haciendo de una manera constante los arquitectos, bueno, constante en los momentos en los que... No, ha habido épocas que nadie se lo ha hecho, es la pregunta. Yo creo que sí, que en general los arquitectos no lo hacemos. Lo que pasa es que... Pocos. Que son cosas que yo creo que van de la mano. Quiero decir, no quisiera que se entendiera que para conseguir intimidad todo vale, aunque en realidad, está claro que aunque en realidad todo vale. Correcto. Aunque en realidad todo vale, pero hay ciertas cuestiones que no están en el campo de la intimidad, o por lo menos de lo que yo entiendo por intimidad, esos momentos en los que te vuelves hacia ti mismo, te vuelves hacia la persona que tienes cerca y todo lo demás se anula, pero sí en otros momentos, en donde si eres consciente del lugar donde estás, de la luz que tienes, de la comodidad del lugar al que vas a acceder mediante, en fin, lo que sea, ¿no?, el medio de transporte, etcétera, etcétera. Esos son momentos, muchísimos, incluso mucho más amplios temporalmente que los momentos de intimidad. Y ahí sí que tiene cabida la cualidad de la arquitectura. En momentos de intimidad, como yo lo entiendo, creo que no. Creo que la calidad de la arquitectura da igual. Bueno, lo dejamos ahí. No, es que tendríamos que hablar bastante, pero yo creo que tampoco hay tanto tiempo. Pero yo quiero que hables tú. Me parece bien. Pero fíjate, vamos a seguir entonces con esto. Dices, hablas de Dante y dices, lo amargo que sabe el pan ajeno. Y también dices, lo empinada que resulta la escalera extraña. Entonces, en casa extraña. Bueno, sí. Sí, es que a lo mejor no he quitado la palabra casa. Puede ser que lo resulta la escalera extraña, pero es en casa extraña. Entonces, ¿nos hablas entonces de que la intimidad solamente está en lo propio? ¿O no? Entiendo que no. ¿O qué?
No, vamos a ver. Juan me está, digamos, rodeando. No, asediando. yo solamente hago preguntas que se me han ocurrido sobre tu libro. No, quiero decir, hay muchos momentos de este libro, en donde hay una especie de fascinación por la cualidad intrínseca de aquello que estoy citando. Luego hablaré de las citas y de la cantidad de gente que sale aquí, que es muchísima. Entonces, este libro, que tiene una cualidad que yo creo que es una de las cosas que más le caracterizan, de caleidoscopio, lo decía Begoña en algún momento, de caleidoscopio, es decir, de ver muchas cosas, o algo que es el centro, que es la intimidad, pero desde muchos puntos de vista. También lo veo en ese lamento que hace Dante en el Purgatorio de la Divina Comedia, de lo amargo que sabe el pan en casa ajena, y de lo empinada que sube, que es la escalera que sube, que hay que subir en esa casa ajena. Es decir, como esa nostalgia que se produce cuando estamos enajenados o alienados por obligación, es decir, porque estamos fuera de nuestro hogar, de nuestra casa, y tenemos que vivir con esas características que no son las propias y que producen rozamiento para conseguir la intimidad. Producen rozamiento, que no anulación, porque yo creo que la intimidad se da allá en cualquier, donde se pueda tener esas mínimas condiciones, que son mínimas, además. Yo creo que todos lo hemos vivido, es que contar cosas que todos sabemos resulta un poco doloroso, ¿no? No, bueno, por cambiar de tema, hay un momento en el que hablas del hombre caballo, que es un centauro. Hay un cuadro precioso de Louis Bourgeois, que es La mujer casa, que aparece en unas piernas y una casa encima, pero que es un cuadro de denuncia, como de la mujer en la casa. Y luego tú dices que en realidad esa mezcla del hombre casa sería el fantasma. A mí me parece que hay, vamos, es una reflexión que hago, me parece que hay un camino posible a pensar algo más que el fantasma. Quiero decir, el hombre caballo, que es un centauro, es evidente, es una cosa como mítica, ¿no? Que no se olvida, ¿no? La mujer casa, en el caso de Louis Bourgeois como denuncia, también lo es. El hombre casa, no lo sé. Pero bueno, pues, no sé si dice fantasma o me lo he inventado. No, lo digo con todas las letras, sí. Yo me repetía tanto, o sea, un poco más a los mecanismos que utiliza la mitología para significar de una manera tan sencilla al mismo tiempo tan eficaz. Las arpías, los centauros, esas mezclas monstruosas que aunan las cualidades de un animal y otro en un solo ser, para los griegos, pero también para los egipcios, ¿no? Eran de lo más eficaz a la hora de estar contando cosas. Seguro que hay otras formas de imaginarse una síntesis entre la casa y el habitante. A mí me pareció, o me parece, que el fantasma es una buena manera de generar ese ser híbrido en donde se participa de la casa y se participa del habitante. En este caso del habitante ido, ¿no? Porque realmente la casa lo que siempre tiene es nostalgia por ese habitante que la ha abandonado, que la ha dejado, digamos, sin su razón de ser, porque las casas, y yo creo que un poco es la idea que está subyaciendo aquí, las casas de alguna manera se deprimen cuando no tienen habitante y llegan a arruinarse. Hay varios ejemplos muy bonitos en el libro, literarios, ¿no? La casa User o la casa tomada de Cortázar, donde la casa tomada es otra cosa, pero en la casa User, la casa no tiene sentido cuando los habitantes han desaparecido, cuando los dos, esta especie de hermanos, matrimonio, fallecen. La casa se viene abajo en el momento siguiente a que ha muerto el señor Uso. Sí, bueno, y de hecho al final, cuando nos hablas de Nueva York, que antes lo ha citado Beatriz, ¿no? Y nos vamos a destripar el libro, pero un poquitín, para cualquiera, yo me animo a leerlo. Nos hablas de Henry James y su protagonista Spencer Brydon, que dice que pasa 30 años en Europa y luego vuelve a la casa y dice: ha permanecido vacío todo ese tiempo, el lugar es el mismo y no lo es. Entonces...
Claro que no lo es, porque ese tiempo ha pasado por él y ha pasado por la casa. Entonces, ni él es el mismo, ni la casa es la misma. Esa casa ha seguido viviendo sin él. Y a su vez, que es lo más bonito del cuento, Henry James ha generado, para poder sobrevivir, para que esa casa pueda seguir teniendo sentido, ha generado un ser que es el fantasma, que a su vez es un doble del Byron que se había ido a Inglaterra, ¿no? Y necesita un habitante, y como necesita un habitante lo genera la propia casa, y ese es el fantasma, y ese es el interés que tiene el cuento de Henry James. Pero porque entonces tú crees, o dices, o te pregunto yo, que no puede vivir la casa sin habitantes, o sí puede vivir. Eso lo dice Henry James y yo lo suscribo. ¿Tú crees que sí puede vivir sin habitantes? No, yo creo que no. Que normalmente mal vive sin habitantes, y la ruina, y de hecho se arruina. Claro, sería un poco la consecuencia de vivir sin habitantes. No solamente ese deterioro físico, que digamos desde una visión positivista tendríamos de que las casas se caen porque hay humedad o que no sé qué, no, las casas se deterioran, se vienen abajo, sobre todo porque no están habitadas, porque requieren un habitante. Sí, hay un momento del libro, en el que nos hablas de, también lo cito, pero quiero insistir, de Superestudio, de la casa donde no hay nadie dentro, y luego nos hablas de Rainer Banham y de ese momento en el que todo el mundo creía en la tecnología como futuro, y ahora que estamos viendo ese futuro, y los libros es una cuestión que está aquí, que durante algún tiempo nos decían los libros van a desaparecer, entonces, como decían, o como dicen algunos, a través de la, digamos, anulación de los objetos, porque los objetos están todos en el iPhone 3700, eso que nos rodea, eso de lo que vivimos, o no. O sea, tú hay un momento en el que nos hablas de una cosa, nos hablas de la contraria. Yo no está sé bien. qué va a pasar, lo que te puedo decir. No, digo, ¿qué piensas? Yo creo que ni va a desaparecer la arquitectura, ni va a desaparecer el espacio físico, ni van a desaparecer los objetos. Y creo que además eso es el leitmotiv de la mayoría de las personas que estamos aquí. Quiero decir que tenemos la profesión de arquitecto o de librero o de profesiones que tienen una relación directa con el espacio físico. Evidentemente estamos ahora muy deslumbrados por todas las aportaciones que son enormes y nadie las va a negar, que tiene lo digital, pero lo físico está ahí y vamos a pertenecer a ese mundo, porque es que además no nos queda otra, si es que somos naturaleza, y como naturaleza somos algo físico, inequívocamente físico, que luego generemos una superestructura fantástica que nos permita entender, hacer que las cosas sean más fáciles y tal, perfecto, pero tranquilo, la arquitectura no va a desaparecer. Sí, no estoy contigo, pero como tú también lo tratas, digo, lo pregunto. Claro, porque ha habido también ciertas tentaciones de generar una arquitectura descualificada, que se pareciera a los objetos, que tuviera más en cuenta las prestaciones que la cualidad física. Pero fíjate que esa arquitectura, la gente piensa que es de hoy, es muy antigua. Estamos hablando de cosas de los años 60, o los años, ¿no? O sea, del siglo pasado, ¿no? Beatriz lo ha citado, pero quiero volver sobre ello, que es la logia de Fra Angelico, que es tan bonito, y ahí te refieres a José Manuel Ballester, que es un gran fotógrafo, pintor, que pinta los espacios como el Fra Angelico, la Anunciación, la logia, sin nadie. Entonces me ha hecho gracia una cosa, que de alguna manera tú dices, o el ángel no ha llegado, o se ha ido. Y yo digo, o sea que entonces vino. Es evidente, hay tantos, ya lo digo, porque para los que no crean que vino, hay tantos no, me parece que tú reconoces que vino el ángel, ¿no? Por lo menos a la cabeza de tantos artistas vino. Y han dejado testimonios maravillosos. Sí, sí. Yo creo que Fra Angelico es un gran pintor, pero es que tuvo la genialidad de hacer que el encuentro entre la Virgen y el ángel fuera en un lugar intermedio. Porque antes, las anunciaciones de Duccio o de Simone Martini están en un interior. El ángel penetra en la habitación de la Virgen. Y de pronto Fra Angelico decide que no, que sale la Virgen de su cámara y el ángel llega y se ve el exterior, se ve el paraíso, bueno, todo lo que es la naturaleza,
y se ve la puertecita de la cámara de la Virgen con su cama perfectamente. Y la logia muy pequeñita donde no caben las alas del ángel, claro, muy pequeñito todo. Claro, porque es una logia hecha exclusivamente para ese encuentro. Esa logia desaparecería inmediatamente, claro que sí. Otra pregunta de las que haces, o dices, o expresiones que dices, eso es que no lo he entendido, eso sí que te lo hago así para que tú, todas las intimidades se parecen. Claro que sí. Vamos, es que me parece obvio. Hay una cosa, perdón, de lo que parto y que iba a decirlo después, pero ya lo adelanto. Yo creo que nos parecemos mucho más de lo que nos quieren hacer creer, mucho más, por lo menos en las cosas esenciales. Y los resortes que tenemos son muy parecidos. Yo eso lo estoy diciendo en el capítulo de los intrusos, ¿no? Porque ahí hablo de Hierro 3, de esta pareja que hablaba también Beatriz antes, que se mete en las casas, hace pequeñas travesuras o arregla cosas y tal, y deja indicios de que ese cosmos intocado, un poco, digamos, reactivo, que son la privacidad en las casas, es ligeramente sometido a cuestión, ¿no? El que llega, el dueño, verá alguna cosa que parece que ha cambiado, pero que no se atreverá a pensar que aquí no han entrado ladrones, esto es algo raro, ¿no? Bueno, esta pareja, si recordáis la película, cuando va pasando el tiempo, empiezan a tener su propia intimidad en la intimidad de las casas que están, o sea, en esa privacidad, en ese cosmos de esas casas que están introduciéndose, ¿no? Y de pronto empiezas a ver que la intimidad de lo que ellos ven y la intimidad de lo que ellos sienten no se parece, perdón, no se diferencia demasiado, Y bueno, son apreciaciones muy personales, ¿eh? Juan está sacando, y me parece que hace muy bien, está huyendo de las cuestiones más eruditas, de citas y tal, y está yendo a cosas esenciales, donde me está poniendo un poquito al desnudo. No, yo soy en absoluto, vale. me estoy encantado, pero me estás poniendo frente a mis propias contradicciones, lo cual es buenísimo, claro. A mis propios recursos literarios, que también los tengo, y no pocos, claro. Y ahí es donde el ensayista se ve un poquito entre la espada y la pared. Quiero decir, cuando trabajas como ensayista en el puro sentido de la palabra, y luego a lo mejor digo algo sobre ello, estás manejando material ajeno, ¿no? Estás hablando de películas, de obras de cine, de literatura, de tal. Pero no puede uno prescindir de cierta aspiración literaria, es decir, de cierta capacidad creativa, en donde el rigor que se tiene que exigir a un científico no aparece. Aparece una apreciación subjetiva. Que tú te quieres ver, claro, tienes una mujer poeta y es difícil que tú también lo seas, pero tú te quieres ver como científico y en realidad tienes bastante más de poeta de lo que crees. No, lo contrario. Vale, no me a lo mejor lo he entendido mal, pero es que dices cosas como que te apoyo, ¿eh? ¿Qué importa la arquitectura cuando aparece la vida? Eso me encanta. Sí, es que lo siento, claro. Pues lo digo a partir de reflexionar sobre las imágenes, las fotografías que aparecen en la revista de arquitectura, que siempre aparecen sin gente. Y yo he dicho, ¿por qué las fotos de arquitectura, cuando es que quiere mostrar el edificio de una manera prístina y tal, cuando se inaugura, no tienen gente? Y la respuesta es muy clara. Allá donde hay gente, allá donde están pasando cosas, la arquitectura se queda en un segundo papel. Pasa de ser figura a fondo. Y porque la vida siempre vale mucho más que la arquitectura. Y donde está sucediendo algo entre personas, la arquitectura tiene un papel, digamos, secundario. Lo que pasa es que es una cosa que sabemos y que es evidente. Lo que pasa es que hay otros que hay que decírselo, oye, muchacho, que es que la arquitectura es un papel secundario. ¿No te parece? O sea, que está bien que lo digas. Y luego también, cuando dices, para nosotros la casa ha sido en determinados momentos el mundo. Y nos hablas de Hölderlin y su reclusión. Me meto en mi mundo y no salgo. Salía un poquito, según... Bueno, ya no digo más. Bueno, estaba hablando ahí de los prisioneros voluntarios, ¿no? De alguna manera, y eso es una cosa que también creo que por momentos todos hemos sentido, la casa se convierte en el mundo. Es decir, no necesitas nada más. Todo lo que puedes requerir está en la casa. Y nos obtenemos de si eso lo produce el miedo, el hastío, las no sé, contrariedades que puedes tener en la vida. A mí, tú lo dices de una manera, digamos, genérica, y a mí lo que me interesa, sin embargo, es lo concreto, es decir, los ejemplos en los que yo me fundo para decir esto, porque me parece
que de lo que yo me estoy valiendo, ese paisaje prestado que tiene este libro, que tiene muchísimos paisajes prestados, me parece que en el fondo es lo más valioso. O sea, yo estoy engarzando una joya con unas piedras preciosas, maravillosas. Y yo lo único que estoy haciendo es de orfebre, poniendo aquí el diamante, allí la amatista, allí no sé qué, pero en realidad lo que valen son las piedras. Es decir, cuando estoy hablando de los prisioneros voluntarios, estoy hablando de Ulonoz, estoy hablando de Emily Dickinson, estoy hablando del Minotauro del mito, y en concreto del cuento de Borges. Estoy hablando de tantos casos que me ha complacido tanto releerlos, me ha complacido tanto extraer unos párrafos de ello, que realmente lo que yo pueda decir, que a lo mejor está bien, que no digo que no esté bien, para mí se queda en segundo plano con el valor de esas piedras preciosas que son las que yo estoy aquí engastando en este libro. Bueno, yo voy a terminar, para que tú quieras decir algunas cosas, pero tengo la Yo última creo que pregunta. ya no va a merecer mucho la pena. Te voy a hacer la última pregunta. Me ha encantado el run run del aire acondicionado, lo tenía apuntado como cosa final y me ha gustado mucho, además que coincidamos. Entonces, ¿hay edificios malditos o no? Claro que sí. Claro que sí. Sí. Claro que sí. Claro que sí. Cualquier edificio es maldito si realmente en él a alguien le ha sucedido una cosa malévola o maléfica. Ese edificio es maldito. Por supuesto que sí. Pero no se puede regenerar. No, para esa persona sí. No, claro. Bueno, pues objetivamente No, no. me digo en la ciudad, porque el de edificio de Dakota, bueno, ya que lo lean, ¿no? Bueno, yo creo que también es literatura. Bueno, es literatura. nada, muy bien. Bueno, sigue tú. Bueno, sí, bueno, muchas gracias. Realmente, después de todo lo que ya han dicho, no sé qué voy a decir. Bueno, yo creo que sí, que voy a decir algo porque ya que me lo he preparado, pues en fin, ya que habéis venido hasta aquí, algo más se puede decir. Bueno, lo primero es gracias de verdad, Lola, a todos los que estáis aquí en Alberti. Es una emoción muy grande para mí. Yo comprendo que esto no debería decirlo porque es muy personal, pero pasar de esas butacas, de esas sillas, a estar aquí, para mí me produce una gran emoción, ¿no? Tantas veces que he estado aquí como espectador, ahora estoy como protagonista, vamos a decirlo así, como actor. Bueno, gracias a Beatriz, gracias a Juan. Cómo habéis acotado, cómo me habéis desbaratado este discurso que yo tenía aquí. No, me ha encantado que de verdad muchas cosas que yo tenía apuntadas han ido diciendo. Lo cual quiere decir que son interesantes. Que son interesantes, ¿no? Que son lo que habéis sacado. Bueno, pues voy a decir una cosa que me gusta porque además creo que es verdad. Este librito, que como veis es delgadito, tiene muchísimas cosas. Y me gusta pensar que es como un pequeño Aleph. Es como ese Aleph que narra Borges, que estaba situado en un sótano de la calle Garay de Buenos Aires, en el que vivía Beatriz Viterbo, y que no era más que una esfera de 3 centímetros de diámetro, dice Borges, pero en el que estaban sucediendo simultáneamente, donde se podían ver simultáneamente todas las cosas que estaban sucediendo en el mundo en ese momento. Y se podían ver sin confusión, de una manera nítida. Claro, eso es un prodigio y este libro no tiene nada de prodigioso, pero de alguna manera sí que ha querido abarcar muchas cosas distintas de muchos lugares distintos, ¿no? Y en eso sí que tiene algo de Aleph. Este libro contiene, ya lo han contado ellos en algunas de las cosas, tiene unas variaciones a la manera musical, tiene un manifiesto a favor lo decía Juan antes, de la arquitectura instantánea y soluble, es decir, de cambiar la acepción del término arquitectura y dejar de llamar arquitectura, o además de llamar arquitectura a la materia construida, llamarlo a los sentimientos, a las sensaciones que producen los habitantes, igual que la novela es el objeto novela, pero también es todo lo que produce en la cabeza del lector. Hay unas vidas paralelas, Beatriz ya lo ha comentado, que en realidad son vidas simultáneas, ¿no? De Proust y Loos, y que, como ya lo ha dicho muy bien, no voy a extenderme. Hay el desvelamiento de un complot, y esto es una teoría muy personal, pero que la siento y la pongo en el libro. Creo que los objetos y los artefactos se han confabulado para obtener la atención del hombre contemporáneo de manera exclusiva, y eso lo han hecho relegando a la arquitectura. La arquitectura se ha quedado en un segundo plano
porque la atención de todos los que vivimos ahora está centrada, está secuestrada por lo que nos piden los objetos y sobre todo los artefactos. Hay una tradición, Beatriz lo ha dicho de una manera mucho más poética, yo lo digo de una manera un poco más altisonante. Hay una tradición de los objetos, de ciertos objetos que dejan su utilidad y su funcionalidad para formar parte de la arquitectura. Y bueno, no puedo dejar de citarlo porque me gusta mucho, el cuento del guerrero y la cautiva de Borges, en donde un guerrero que viene de Alemania y que ha recorrido todo el norte de Italia con sus hordas hasta llegar a las murallas, a las puertas de Rávena, y ve Rávena y piensa, dice Borges, ve algo que es múltiple y sin desorden, ve una ciudad. Y le deslumbra tanto la ciudad que traiciona a los suyos y se une a los defensores de Rávena y muere defendiendo Rávena. Bueno, estos objetos tienen ese tipo de traición, ¿no? Dejan de tener su mundo, su funcionalidad como objetos y pasan a pertenecer al mundo de la arquitectura, y Beatriz los ha explicado muy bien, los dos casos de los que hablo. Y bueno, habla también sobre los ángeles, ya también Juan ha hablado de Fra Angelico, de los espacios intermedios entre el interior y el exterior. Se habla también de dos distopías, la distopía de un interior total, absoluto, sin exterior posible, que es el de las cárceles de Piranesi, y otra distopía contraria, que es el del monumento continuo de superestudio, donde un edificio que parece contemporáneo, un edificio de muro cortina, se extiende de manera metastásica por todo el planeta y va ocupando paisajes maravillosos entre las ciudades, y donde es imposible pensar que haya un interior, ¿no? Y si lo hay, tiene que ser horrible, tiene que ser monstruoso. Bueno, pues hay eso, y hay también lo que da nombre al libro, las anomalías que suceden respecto a la intimidad, las anomalías que producen los intrusos penetrando en los lugares privados de las casas, las anomalías de los voyeurs asediando las casas desde fuera, las anomalías de los prisioneros voluntarios que deciden recluirse dentro de su propia casa y hacer que esa casa sea el mundo. Y por último hay terror, o tal vez terror sea demasiado, hay como historias turbias que tienen la peculiaridad de que suceden todas en una ciudad tan transparente y tan moderna como es Nueva York. Bueno, voy a decir 4 cosas que yo creo que interesan, porque a mí me interesaría que me las contara otro escritor, y entonces pues voy a decir por qué escribo yo, ¿no? ¿Por qué tomarse la molestia o el esfuerzo de escribir, de publicar, después de que hay tantos libros que se publican, tantísimas referencias aquí en España? Y la respuesta es muy simple, antes la he adelantado, es porque creo que todos nos parecemos mucho más de lo que creemos, ¿no? Creo que el mundo, al menos para mí, cuando estoy relajado, es una especie de magma, de amalgama caótica de sensaciones, impresiones, de amenazas que necesitamos entender. Y eso se produce interponiendo una especie de plantillas. Hay una plantilla que es la lengua, el lenguaje, otra que son plantillas que tienen que ver con nuestras identidades, pertenecemos a un género, a una familia, a una ciudad, a un país, etcétera, etcétera, a la cultura, a la profesión. Y una de esas plantillas es el libro. Y creo que los libros nos ayudan a entender lo que nos sucede, y si eso sirve para que otros entiendan lo que les sucede a ellos, ¿no? Porque en el fondo escribir es como traducir. Eso lo decía Marcel Proust, cuyo entusiasmo comparto con Beatriz. Decía que todo escritor es un traductor de sí mismo, ¿no? Y creo que no se puede decir mejor, ¿no? Bueno, pues eso es lo que realmente me mueve a escribir. Y luego está la ayuda de los maestros, ¿no? La ayuda de Marcel Proust, hemos hablado de él, ha hablado sobre todo de Beatriz, ¿no? Que ayuda a entender, a sentir, hace que las cosas que son tan efímeras como las sensaciones se puedan fijar, que las pasiones que son tan tumultuosas se puedan dibujar, o que las ideas que normalmente son enmarañadas puedan tener un orden.
Pero también está ahí Borges con su capacidad de síntesis, su eficacia comunicativa. Y luego una cosa que para lo que escribimos ensayo es estupendo de Borges, que es que tiene una erudición creativa, que eso es maravilloso, ¿no? Borges además, claro, tiene esa sabiduría. Nadie ha dicho o ha expresado también lo que pretende todo escritor, como cuando él le dice al lector: te daré sorprendentes noticias acerca de ti mismo. ¿Se puede decir mejor? Yo creo que no. Bueno, eso es por qué escribir, cómo escribir, pues en fin, todos nos proponemos comunicar, yo creo que en un espectro que va desde la pura, no sé cómo llamarlo, obviedad o reconocimiento, hasta la pura experimentación, ¿no? Y ahí tenemos pues el caso de la experimentación del Finnegan's Wake de James Joyce, ¿no? Con sus palabras centauro, esa expresión tan bonita que utiliza Borges para hablar de la manera en que escribe Joyce. Y en el otro lado pues es la pura el plagio o los anuarios, aquello que ya conocemos. Y entonces el escritor se tiene que colocar en un término intermedio que realmente no depende mucho de la voluntad, porque esto es como los toreros, ¿no? Se escribe como se es, pero bueno, algo se puede hacer, ¿no? Intentando colocarte en el espectro donde quieres comunicar más intensamente o quieres experimentar de una manera más firme o más, digamos, decidida. Luego hay otra pregunta que es ¿por qué escribir ensayo? Y esa respuesta la da también otro gran maestro, que es Oscar Wilde. En un librito que se titula El crítico como artista, Oscar Wilde viene a decir que el artista y el crítico, el ensayista, en realidad tienen semejante capacidad creativa, y que lo único que lo diferencia es que el artista trabaja con materia prima, con la naturaleza, mientras que el ensayista o el crítico trabaja con material ya elaborado, es decir, con las obras de arte, pero que la capacidad creativa de ambos es similar. Bueno, esto cualquiera que escribe un ensayo nos da un subidón, porque de fondo siempre parecemos que somos el género pobre, ¿no? Entre los poetas y los novelistas, el ensayista parece que tiene una labor, digamos, más opaca. El ensayo, que para mí es muy diferente a la investigación, porque la investigación trabaja con material nuevo, con algo que acaba de aparecer, que ha surgido con el método que sea, pero el ensayista no, trabaja con material consolidado, con material ya testado. Y en eso el ensayista se parece al arquitecto. Realmente los arquitectos tenemos que saber lo que resisten los materiales, la durabilidad que tienen, etcétera, etcétera, etcétera. Y nuestro arte es una especie de ars combinatoria. Creo que en el ensayo pasa lo mismo. Realmente yo estoy trabajando aquí con material maravilloso, lo decía antes, ¿no? De películas, y realmente el único mérito que tiene es la manera en que lo combino, con lo que lo ensarto, ¿no? O que los emparejo, etcétera. Hay algo en ello que sí me complace mucho, es una diversión a lo mejor particular, pero creo que no, creo que se puede trasladar a todo el mundo. Y es el borrar en ese combinar cosas o materiales diversos, borrar las barreras que separan los estilos artísticos, las épocas. Y me divierte mucho circular por esa autopista del tiempo, ¿no? Ese presente eterno del que hablaba Gideon. Y, por ejemplo, emparejar o hablar al mismo tiempo, porque me parece que están siendo cosas similares, de los hikikomori, de estos adolescentes que sienten que su cuerpo es monstruoso porque está cambiando. Claro, cuando estamos en la adolescencia los cambios son muy rápidos, muy desconcertantes, y que se encierran en sus casas y que solamente tienen relación con el exterior a través de una pantalla de internet. Pues eso me parece que no es tan diferente del mito del Minotauro. El Minotauro, Asterión, en el cuento de Borges, no está encerrado como un castigo en su laberinto. Él puede salir, pero cuando sale siente la mirada de hostilidad, de repulsión, de asco de todo el mundo, y vuelve al laberinto. Y el laberinto es en realidad un refugio, es un refugio. Si intercambiamos el laberinto por internet, estamos en la misma situación. O por ejemplo, otro caso que atañe más a la arquitectura
es el de Adolf Loos. Adolf Loos, como los que sois arquitectos sabéis y los que no también, rompe la casa burguesa y la decompone, rompiendo la idea de los salones en enfilade, hace que cada habitación tenga unas dimensiones propias, estén enlazadas unas con otras de una manera peculiar, etcétera, etcétera. Y esa manera de hacer arquitectura es la misma que tiene la arquitectura cretense, ¿no?, de hace 3000 y pico años, en Noxos, por ejemplo. Es una arquitectura no aditiva, que se va escalonando en la colina, en que cada una de las habitaciones tiene también una configuración peculiar. En este caso, por ejemplo, de Adolf Loos, hay un caso muy concreto que también me parece muy pertinente, de paralelismo. Es el boudoir, la habitación privada de la señora en la casa Müller. Tiene una ventana que puede ver el salón y puede ver la entrada del salón por encima de la escalera. Bueno, en el Palacio de Noxos, el Megalón de la Reina está colocado al lado del Megalón del Rey en una situación por donde podía ver perfectamente la entrada del palacio, la entrada este al palacio. Situaciones similares con 3.500 años de separación. Bueno, pues este es un poco el trabajo que he estado haciendo aquí, ¿no? El libro está lleno de citas. Yo broma digo que es una casa de citas, ¿no? Una casa que se han encontrado gentes muy dispares del tiempo, del espacio, como ya decía, y donde la cita tiene para mí no solamente el texto, la textualidad, la exactitud de lo que está diciendo, sino que cada una de esas citas para mí están bañadas en la voz de quien lo ha dicho. Y eso hace que, bueno, este libro también esté lleno de citas. Alguna vez me han dicho, citas demasiado. Escribes bien, pero citas demasiado. Y yo, pues, me lo han dicho otros libros. Aquí he caído también en ese abuso de la cita, ¿no? También me han dicho que este libro tiene una transversalidad y una agilidad pop. Y creo que tiene razón, ¿no? Porque es un libro que es un engarce, un ensamblaje de fragmentos, y en eso pues hago un pequeño homenaje al libro de los pasajes de Walter Benjamin, que es, yo creo que, no sé si consciente o inconscientemente, yo creo que conscientemente, una especie de manifiesto de lo fragmentario, ¿no? Donde distintas cosas que él escribe las va poniendo unas al lado de otras y de pronto todo tiene un enorme sentido. Mientras está hablando de cosas aparentemente muy dispares, pues de la ropa, de los pasajes comerciales, de los interiores y tal, y de pronto todo está colocado y sin hacer ningún esfuerzo, sin encontrar un texto, sin hacer un discurso que lo una, simplemente poniéndolo así delante, le ves una unidad enorme. Bueno, pues este libro tiene algo de eso, ¿no? Tiene algo también de amor a la brevedad. Y en ese caso, lo de la agilidad pop me gusta. Siempre he admirado esas maravillas que son las canciones pop. Estoy recordando un disco de Elvis Costello, que es Get Happy, que tiene 21 maravillas de apenas de minuto y medio, y donde cada una de esas canciones son piezas completas, acabadas, diferentes unas de otras, desarrolladas, pero sin ensimismarse, sin sobarlas. Pero en el campo de la música, vamos a llamar seria, pasa lo mismo, ¿no? Pasa lo mismo con las sonatas de Scarlatti, que son piecitas de 2 o 3 minutos, o con el Wind Race, ¿no? Donde Schubert está contando una historia completa en un fragmento de 2 o 3 minutos, y en unas está el jinete alejándose de la amada, y en otro las lágrimas se le llenan de la mejilla, y en otro caso pasa el correo a caballo, concreción, y es capaz de hacer una maravilla de 3 minutos en cada una de ellas, ¿no? Bueno, pues ese amor a la brevedad también está en este libro. Y bueno, pues es que yo creo que ya voy a dejarlo, porque voy a acabar, eso sí, porque he leído una cosa en el periódico, un artículo que me ha hecho gracia, porque y estaba muy bien escrito, y yo creo que venía muy al pelo, sobre lo que diría Sócrates de las nuevas tecnologías, estas aplicaciones para hacer textos y tal. Pero había una cosa que a mí no me ha gustado tanto, que es que para ensalzar a Sócrates
estaban denigrando a Gorgias, y entonces yo voy a hacer una cita de Gorgias que me parece que está muy bien. Es decir, al final Sócrates era moralista, o sea, iba en busca de la verdad, y yo por lo menos no sé dónde está la verdad. Y sin embargo Gorgias, que amaba la palabra, dice que la palabra realiza unas acciones divinas, y las voy a leer porque no me acuerdo muy bien. Una es eliminar el terror, la otra acción divina es suprimir la tristeza, la tercera es infundir alegría, y la cuarta es aumentar la compasión. Si este libro en algún momento ha conseguido con la palabra conseguir alguna de estas cosas, de estas acciones divinas según Gorgias, pues yo me doy por satisfecho. Pero bueno, ya hoy el que estéis aquí ha merecido la pena escribirlo solamente para veros aquí. Muchas gracias.